Yes. Buenos días, Carmen, y pues muchas gracias por el espacio. Sí, yo estoy en Jojutla desde el miércoles en la mañana. Llegamos con un camión, un tráiler de 23 toneladas de los centros de acopio que se armaron, digamos, en ese momento. Pero lo que está pasando en Jojutla, digo, yo soy director de incidencia R3D, yo trabajo en la Ciudad de México, hago mi vida en la Ciudad de México, pero yo soy originario de aquí de Jojutla. Yo nací en Zacatepec, toda mi familia es de aquí, todos mis amigos son de aquí, y lo que pues vine a encontrar es un escenario que es muy indignante, es muy triste ver la gravedad de la situación en Jojutla. Para quien nos escucha lo podemos poner en estos términos: en Jojutla no hay bancos. En una ciudad que, que, que es, digamos, el corazón económico, social, educativo, de servicios, no solamente para ese municipio, sino para los municipios aledaños, e incluso algunos municipios de la sierra y algunos cercanos ya, más bien dentro de Guerrero. Es una zona absolutamente importante. En Jojutla no hay bancos, en Jojutla no hay un terminal de autobuses, está totalmente destruida. 4 o 5 plazas del centro económico de Jojutla están totalmente destruidas. Es una zona de guerra allá adentro. Las perspectivas de pensar en cómo reconstruir las casas de habitación de muchísima gente en las colonias más afectadas son una cosa, pero el hecho de que los empleos y la actividad económica se haya visto tan afectada también nos plantea una recuperación de años. Los servicios públicos como basura, recolección de basura, agua, drenaje, servicios de salud básicos también están en riesgo. Y yo la alerta que he levantado es que estamos en una situación en la que ya pasó, digamos, la etapa, al igual que en el resto del país, la etapa en la que estamos buscando sobrevivientes, y estamos en la etapa en la que podemos prevenir crisis, una crisis sanitaria, una crisis epidémica, una crisis social, económica. Lo podemos hacer, pero el problema es que el Estado, las fuerzas del Estado, que es el presidente municipal, el gobernador, incluso el presidente de la República, lo que aquí en la Ciudad de México hay mucho que criticar a la actuación. Allá la palabra rebasado o ausente no son adjetivos adecuados para describir lo que pasa ahí. Jojutla, por muchos horas se dijo: en Jojutla ya sobra ayuda, ya se entregó demasiada ayuda, y no es cierto. Por ayuda se referían a entregarle una despensa, Carmen, para una familia quizá que puede comer un día, 2 días, 3 días, 4 días. Pero todo lo demás, lo que va a impedir que se enfermen cientos de personas, que tengan dificultad para acceder a una vida digna en los siguientes años, todo eso está en riesgo. Y es un retroceso de toda la región que no se está teniendo de la manera adecuada. Y la verdad es sumamente triste. No es te lo digo yo por haber nacido aquí, no es un tema de apego personal. La verdad es que recorremos las calles y vemos ya un olor fecal en muchos lados. La basura no está siendo recogida. Nosotros le mandamos desde la Ciudad de México montones de víveres a Jojutla. Allá no tienen cómo manejar los residuos, en dónde almacenarlos, se les mojan las cosas. Allá duerme mucha gente, tiene que dormir afuera, en la calle, en casas de campaña, abajo de toldos. Hay gente que tiene que dormir, Carmen, en su carro de los 70s, de los 80s, un carro viejito, repleto de cosas, de libros, y tienen que dormir sentadas en su carro, encerradas bajo la lluvia, porque allá llueve todas las madrugadas, y en el día hace un calor de 33, 35 grados. Es una zona, en estos momentos, es sumamente húmeda, es sumamente cálida, y que es el caldo de cultivo para un montón de problemas. Por las calles, te digo, ves montones de basura, ves ya de repente tomas de agua rotas, y veo niños de repente jugando en el lodo porque no tienen otra cosa que hacer. Y hay un montón de colonias, Carmen, que ni siquiera, más de una semana ya, ni siquiera han sido visitadas por Protección Civil, estando a 1 kilómetro de la zona cero del desastre, ni menos de 1 kilómetro. Ni siquiera han sido visitadas, no saben qué hacer, nadie se ha acercado. Quien se ha acercado han sido voluntarios, estudiantes o pasantes de escuelas de ingeniería, particulares como tú, como yo, que no tendría la obligación ni las medidas de seguimiento a cualquiera de este tipo de afectación.
La verdad es que cada vez que yo le pregunto a la gente allá en Jojutla, ¿qué piensa cuando desde las redes sociales se dice que que a Jojutla le sobra ayuda? Se desencaja el rostro, se salen las lágrimas del coraje de que es absolutamente falso. Carlos Brito, bueno, pues estás ahí. Carlos Brito, director de incidencia de R3D, que bueno, has hecho una gran labor y una gran tarea con esto, pero ahora estás metido en este momento pues con algo que, como bien dices, no solamente es tu propia cercanía con el lugar, no solamente es tu propia percepción íntima y personal de esta zona por haber estado ahí en tu infancia y haber vivido ahí, sino realmente la descripción de la descripción objetiva, digamos así, de una situación de desastre. ¿Qué es lo que se tendría que hacer, Carlos Brito, para atender la situación que describes de Jojutla en estos momentos? ¿Qué tipo de situación, qué tipo de apoyo, qué tipo de coordinación, qué tendría que ocurrir, Carlos? En primer lugar, la presidencia municipal y el gobernador del estado tendrían que ser quienes tendrían que estar dirigiendo y coordinando las expresiones de ayuda que se han planteado. Muchísima gente que nos hemos acercado a Jojutla y a toda la zona sur-oriente del estado, sur y oriente del estado, lo que hemos servido, Carmen, ha sido de traductores con las brigadas médicas que vienen de los estados. ¿En qué sentido traductores? Médicas, de víveres, etcétera, que les tenemos que estar diciendo a las personas, oye, ¿sabes qué? ¿Quiénes tienen? Vienen 40 médicos, perfecto. No se pueden ir 40 médicos en una comunidad, necesitas 3 acá, 2 allá, 5 acá, de este lado, estar contactándose con la gente, hacer redes de información. Lo mismo que ocurre en la Ciudad de México, en todos los lugares, digamos, los lugares donde se derrumbaron edificios, los 38, entiendo, allá son muchas comunidades que ya de por sí eran marginadas, tenían cero servicios, tenían muy pocos servicios, son de difícil acceso, y algunas no, son colonias populares igualmente pobres, y por decir urbanas, es un decir, no es comparable a la urbanización de la colonia del Valle. Allá, por ejemplo, aquí, por ejemplo, necesitamos una esmeriladora o algo para acceder a algún lugar dentro de la Ciudad de México, y se puede comprar en algún supermercado. Allá, te digo, sencillamente, por toda esta semana, conseguir los recursos para comprar era prácticamente imposible. Entonces, lo que se necesita es eso, que el gobernador y el presidente municipal estén coordinando esfuerzos, que den la cara y que estén presentes y que tengan tantita imaginación para poder pensar en el tamaño del reto, porque ni siquiera eso tienen claro. No, siento que no tienen claro el tamaño del reto. El que vaya el presidente de la República, Carmen, se suba encima del edificio y exactamente en el metro en el que encontraron muerta a una mujer ahí en la colonia Juárez, en Jojutla, se suba encima de donde la encontraron muerta a esta persona y diga que en 3 meses vas a reconstruir a Jojutla, es una irresponsabilidad es absolutamente indignante. Jojutla en 3 meses, de seguir así, ni siquiera va a terminar de ser demolida. Toda la parte que necesita ser demolida de la ciudad. No se ha avanzado. En una semana se han recogido escombros de apenas unos cuantos lugares. Se recogieron escombros de una manzana, por ejemplo, de una manzana de la colonia Emiliano Zapata, se recogieron escombros de casas y con esfuerzos particulares. En todos los lugares que yo he preguntado, la ausencia de coordinación directa, de saber qué están haciendo, de la sensación de que hay una ruta, una guía a corto, mediano plazo, es inexistente absolutamente. Lo que se necesita es eso, que le pongamos atención a lo que está ocurriendo en Jojutla, que les fijamos cuentas a esos presidentes municipales, a esas autoridades, y que se apoyen de la sociedad civil, porque la sociedad civil lo estamos haciendo así, Carmen, como particulares, que estamos esencialmente intentando ordenar y suplir lo que el Estado no está haciendo y que debería estar haciendo. Y ¿sabes qué? La gente le hace de todo corazón, porque la solidaridad sobra en Jojutla, pero las capacidades del Estado deberían de estar para esto. Sobre ese punto, Carlos Brito, además del llamado que haces a las propias autoridades para que coordinen y para que pongan realmente la dimensión de lo que está pasando en Jojutla, si se trata de la
ayuda de los ciudadanos que como ustedes están ahí? ¿Qué tipo de colaboración, qué tipo de llamado harías en concreto precisamente a muchas personas que están dispuestas a seguir ayudando y que preguntan en dónde, cómo y a qué hora y qué es lo que hay que hacer? Hoy, en estos momentos de la etapa, desde luego que víveres van a seguir haciendo falta. Probablemente no en el ritmo que ocurrió en la primera semana, pero lo que más hace falta es que las personas que quieran ayudar sepan que la necesidad está antes que cualquier otra expectativa, la necesidad de las personas. Porque pasa muy seguido, Carmen, que vienen personas, pasó muy seguido, que vienen personas queriendo entregar de buena voluntad y se los agradecemos de corazón, pero quieren subir a la sierra, por ejemplo. Morelos es un contexto muy complejo, tú lo sabes. Cuando se habla de las fosas de Morelos, la fosa de Jojutla, la fosa de Tetelcingo, si hay fosas ahí, es porque hay un contexto de violencia, hay un contexto de desapariciones, secuestros, hay cárteles de la droga que trabajan ahí. En este momento, quizá el contexto, hay una ventana de tiempo en la que podría ser distinta la seguridad, pero hay mucha gente que nos ofrece ayuda, Carmen, quieren ir a entrar directamente a poblaciones en las cuales puede ser complicado, no saben manejar, no saben qué vehículos necesitan para subir a la sierra, es casi seguro que van a tener problemas de acceso o incluso para bajar de ese lugar. Lo que les quiero pedir a las personas es que, uno, primero se contacten directamente con personas que están ahí mismo. Quieren evitar las rutas institucionales y de gobierno por falta de confianza, me parece que está muy bien, que esa desconfianza se la han ganado a pulso todas estas instituciones. Entonces vayamos directamente con las personas que están ahí, comuniquémonos y hay que preguntarles qué necesitan, cómo lo necesitan y sobre todo cuándo lo necesitan. También hay muchos problemas porque la ayuda de muchas personas no solamente tienen esos riesgos que se desconocen en torno al contexto orográfico, geográfico, de violencia, de inseguridad, sino también tiene que ver con la manera en la que se pretende entregar la ayuda. Muchas veces también, por ejemplo, ocurre de que se entregan ayuda a una comunidad, pero realmente son comunidades tan pequeñas, tan apartadas entre sí, que más bien necesita una dinámica distinta. Y para eso, por ejemplo, hay esfuerzos bien importantes, como los estudiantes del Tecnológico de Zacatepec, que son un centro de acopio autónomo dirigido por todos estos estudiantes, que tienen una filosofía increíble y que lo que hacen es, apoyándose de los mismos estudiantes que viven en esas comunidades, porque para eso te digo que esa región entre Zacatepec y Jojutla es la oportunidad de muchísimas personas de zonas rurales, bajan ahí y ellos mismos pueden de primera mano decirte en dónde, cómo e incluso acompañarte. Ese tipo de lugares hay que buscar, a ese tipo de lugares hay que acercarse. Y ¿sabes qué? Si en algún momento, por alguna circunstancia, la expectativa que traían de dar una ayuda directa se ve interrumpida por esos problemas contextuales que son súper importantes, hay que acercarse con este tipo de centros, por ejemplo, y habemos muchas más personas, están generando redes, está construyéndose un movimiento de solidaridad, de coordinación, de cooperación, que lo que busca precisamente es empezar a poner en orden las circunstancias, porque lo pongo en estos términos, Carmen. La gente nos manda medicamentos pensando en que va a haber enfermedades, y eso es muy cierto y se agradece. Lo que queremos en Jojutla es que la gente no se enferme, que no tengamos epidemias, que no tengamos a 100, 200 personas con fiebre, que no tengamos que perder a más personas producto de esto. Queremos evitar esa crisis, evitar llegar allá. Entonces, si podemos atacar los dos lados, podemos atacarlo de esta perspectiva, sería muchísima ayuda. Acérquense, conozcan, háblenos, comuníquense. Nosotros estamos poniendo mucha parte de su tiempo con toda la gente que está aquí para intentar hacer lo mejor posible para que la ayuda llegue, sí, directamente a quien más lo necesita, pero esa respuesta cambia todo el tiempo. Todo el tiempo, cada hora, cada día cambia quién lo necesita más. Y a veces es difícil trasladarlo, pero para eso precisamente está la gente ahí, en solidaridad con su comunidad.
Carlos Brito, bueno, dentro de las cosas que hay que revisar en el caso de Morelos y particularmente de Jojutla, está lo que publicó la revista Proceso en su versión online. Apenas este lunes, Jaime Luis Brito, que no sé si es pariente tuyo, pero se apellida como No, tú. no, no. Jaime Luis Brito, desde allí está reportando algo que también llama la atención. Está informando que la contratista del famoso Paso de la Muerte, del Paso Express, a cargo de la reconstrucción en Jojutla, es decir, que a quien le estaría asignando el gobierno las tareas de reconstrucción es a una empresa que ha estado bajo la lupa, o se supone que tendría que estar bajo la lupa, después de lo ocurrido con el famosísimo socavón del Paso Express. Y lo que dice Jaime Luis en la revista, en este reporte especial, es que un grupo de trabajadores de Aldesa, que es esta compañía que se erigió con graves irregularidades con el Paso Express de Cuernavaca, llegó a Jojutla para sumarse a las tareas de reconstrucción luego del sismo del martes 19, y entonces pues Proceso a través de Jaime Luis Brito entró en contacto con ellos. Portaban gafetes de la empresa y emprendieron de inmediato las maniobras de demolición ante la incertidumbre, angustia y desinformación de los damnificados. Pues es un dato, Carlos, lo que aquí está reportando la revista, porque a menos de 24 horas de ocurrido el terremoto, dice, Enrique Peña Nieto visitó ese municipio, uno de los más afectados de la entidad, y que minutos después de marcharse, se presentaron ahí en Jojutla cerca de 200 trabajadores de Aldesa, señalada por la Secretaría de Función Pública de haber incurrido en irregularidades en la construcción del famoso Paso Express, cuyas obras de reparación aún no han terminado. Y lo que hace el periodista es hablar con algunos de los trabajadores de Aldesa, que se identificaban pues hasta con se veía ahí como lo narra, que eran de esta empresa que está bajo la lupa por el socavón, y dice que otro empleado, cuando hace una referencia, que un empleado que también es de Cuernavaca y que llegó desde la Ciudad de México a sumarse a las tareas de reconstrucción a cargo de Aldesa, pues dice que fue contratada por el gobierno, aunque no aclara si se trata del gobierno federal o estatal. Y también en el municipio hay maquinaria pesada con distintivos del mismo grupo constructor que desde el jueves 21 es utilizada para demoler los restos de una decena de viviendas de la calle 20 de noviembre, cuyos propietarios miran desolados la maniobra de limpia. Es parte de la información que deja aquí la revista Proceso. Pues vaya tema, ¿no? Vaya tema que se echó de inmediato la tarea de la reconstrucción, pues entregando a una empresa, no sabemos a quién más, pero por lo pronto a una empresa tan controvertida como Aldesa. Ahí viene otro tema, Carlos, el dinero para la reconstrucción, los contratos, lo que vendrá en términos de restituir en la medida de lo que esto sea posible las condiciones de las personas, de los negocios, de las viviendas. Pero bueno, aquí está un componente, ¿no? ¿Cómo se van a conducir las cosas de la reconstrucción? Sí, yo hablaba hace rato de esta declaración irresponsable, pero además de parte de Peña Nieto, subido en la casa donde personas habían fallecido, de decir que en 3 meses estaría reconstruido Jojutla. Yo lo que he podido ver es, más bien, me he dado como 2 vueltas al día en las distintas colonias. Yo no he visto, no solamente no he visto labores de reconstrucción. Es imposible pensar en labores de reconstrucción en este momento cuando ni siquiera se ha terminado de calcular las labores de demolición que se van a proyectar. Yo te podría así, digo, desde luego es con mi propio sesgo individual, pero puedo decir, yo creo que en 3 meses probablemente ni siquiera va a haberse demolido una parte de todo lo que se tiene que demoler. Entonces, hablar de labores de reconstrucción y contratos ya a estas alturas me suena más bien un ejercicio, en todo caso, de pura propaganda, comunicación política, y ya. La verdad es que, insisto, no hay forma de que ahorita alguien en Jojutla ya esté hablando de reconstrucción en estos días. No lo ves, no es así. Hay montones de casas que están a punto de caer, montones de casas que se cayeron, la presidencia municipal completamente destrozada.
no veo por dónde. En todo caso, para sumarle, Carmen, en pleno tema de construcción, precisamente uno de los elementos centrales es que en Jojutla no hay infraestructura como estamos acostumbrados. No hay grandes vías en Jojutla, son calles pequeñas, son edificios chicos. En general, el edificio más grande, que es una zapatería, tendrá a lo mucho 6 pisos, de los cuales 4 son bodegas y 2 son tiendas. No hay infraestructura tan grande que requiera constructoras de esta naturaleza. Le decimos ciudad, pero realmente es un pueblo un poquito grande. Nada más, estamos hablando de 4 o 5 kilómetros de diámetro, y entonces suena contrariando, y a mí me suena más bien un stunt político el haber que entraran estas empresas, porque yo ni las he visto, ni hay forma de eso. Pero nada más déjame decirte, hablando de infraestructura, un ejemplo. El hospital Meana San Román, que es uno de los hospitales, digamos, más importantes, es el más importante de Jojutla. El hospital Meana, que está en las entradas de Jojutla, fue inaugurada la parte nueva hace 5 años ya en el gobierno de Graco Ramírez. Es un hospital, es una parte grande que hoy quedó absolutamente inutilizada. Está totalmente rota. Fue inaugurado hace nada. Es de esos casos donde tenemos, ahí sí, otra vez, elementos de colusión, al menos potencial colusión entre el gobierno del Estado, autoridades federales, en tanto un servicio público que hoy, producto de una eventualidad, está totalmente inutilizable. ¿Y sabes qué se está usando para atender a los pacientes? La parte vieja que no se reconstruyó. Ahí tenemos casos. Hace unos meses estábamos hablando de 2 personas en una carretera recién abierta y era suficiente, y la verdad justificado, suficiente motivo para la indignación y para el reclamo a las autoridades. Hoy estamos hablando de cientos de casos así en toda esa región, y se ha un poco diluido la magnitud del problema. Ya era suficiente problema en este momento, ahora es muchísimo más grande, y siento que el monstruo en esas circunstancias es tan grande que ni siquiera lo estamos alcanzando a ver. Pues ahí está el tema. Carlos Brito, director de incidencia de R3D, Red de la Defensa de los Derechos Digitales. Carlos, pues estamos en contacto contigo permanente, si me lo permites. Carmen, un último comentario muy rápido, pensando en, llevamos, por ejemplo, hay una colonia, la colonia más afectada, Emiliano Zapata, están ocupando el albergue, el kinder Fermina, que está ahí enfrente. Hay para los niños, los chiquitos, tienen sus propios baños, 3 para niños, 3 para niñas. Son cientos de personas en el lugar más afectado. Son cientos de personas entre rescatistas, ejército, mando único, maestras, gente del albergue, que están ocupando sus baños. Es un foco de infección súper grave, se puede convertir en un problema grande. Y un ejemplo, entre un conjunto de personas logramos instalar baños químicos, y pensando que para despresurizar, digamos, esos baños, y pensando que las autoridades iban ya a tener un plan en torno a esto, y me parece que refleja muchas cosas, pues no sabían ni siquiera dónde instalarlos, no se les había ni siquiera ocurrido que ese tipo de problemas. Más o menos es la naturaleza de las cosas. Ni los militares saben exactamente bien qué hacer con eso, ni el mando único, ni las autoridades del gobierno del Estado, ni la representación de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal tampoco sabían mucho. Todo el mundo estaba muy agradecido, pero refleja que incluso en algo tan sencillo como los baños, donde la gente va a hacer sus necesidades, tantísima gente, ni siquiera en eso. Muchísimas gracias, Carmen. A ti, Carlos, no perdamos la comunicación. Un abrazo fuerte y seguimos en contacto. Buenos días. Buenos días. Gracias.